CNI presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Cumple un año de gobierno Vicente Fox en Guanajuato. Algunos dicen en Guanajuato. Su figura durante este mismo año se ha convertido en parte muy activa de la política nacional. Polémico, distinto para muchos, el gobernador de Guanajuato es hoy un interlocutor de muchos de los temas a debate nacional. Hoy estamos con él en Guanajuato. Un placer, un gusto, un saludo a todos los televidentes. Para nosotros es siempre importante el diálogo con los guanajuatenses y también con todos los mexicanos. De todos nos enriquecemos. Señor gobernador, está usted en el ojo de la tormenta, estuvo en estas semanas pasadas. Así es, bueno, producto de un viaje a Nueva York, un viaje de promoción del Estado. Fuimos con la intención de promover las exportaciones, de atraer inversiones, de atraer capital y recursos y de atraer turismo. Pero hubo un evento ahí político que convocó una revista en la cual participaron los 3 partidos políticos ahorita más grandes y ahí se dio un buen debate sobre diversos temas nacionales. Surgió el tema del petróleo, el tema de Pemex, su privatización o su sostenimiento en la estructura tal como está actualmente. Una respuesta clara mía, en primer término, que el recurso natural, el petróleo mismo, dentro de nuestro subsuelo, pertenece a la nación. La nación somos todos los mexicanos, por tanto, constitucionalmente, pero además políticamente, espiritualmente, el petróleo, ese recurso, es de todos los mexicanos. Y respuesta número 2, ligada, que lo que es procesar, distribuir, comercializar y vender ese petróleo puede privatizarse, según mi punto de vista. Es mi opinión que los mexicanos, como dueños del petróleo, debemos estar abiertos a buscar la mejor manera de enriquecer a la nación a través de procesar ese líquido. Y en ese sentido, el estar abiertos a esa alternativa es estar abiertos a privatizar. Nunca lo haría yo prioritariamente hacia el exterior, sino privatizar en manos de mexicanos que hoy tenemos el talento, la capacidad de sacar adelante ese proyecto y muchos otros. Me parece que el menos indicado para manejar ese proceso ha sido la propia Pemex, que se ha encontrado frecuentemente en grandes escándalos de corrupción, en grandes problemas de ineficiencia, en gran incapacidad económica de mantener modernizado el proceso y la tecnología, y por tanto yo no veo por qué no debemos de contemplar la alternativa de que pudiera hacerse por otros, y pudiéramos ser todos los mexicanos juntos como dueños del petróleo. La privatización por la vía de los particulares mexicanos ¿no podría ser también una vía para el ingreso del capital extranjero? Sí, puede ser, y puede serlo parcialmente, y eso pudiera ser hasta favorable, parcialmente. Pero estando de mexicanos y no de mexicanos que sean parte de estos monopolios que ya se han creado. No, una buena democratización del capital, una buena participación de amplias capas de mexicanos, profesionistas, técnicos, inclusive trabajadores. Se puede perfectamente en las empresas hoy en día tener una asamblea mayoritaria que esté pulverizada y fuertemente democratizada. De hecho, si tú te fijas, las grandes transnacionales en el mundo se manejan, se dirigen y se toman decisiones primero por profesionales que ya no son los dueños de las acciones,
Pero en segundo término, los mismos dueños hoy son minoritarios, muchas veces con el 5%, con el 7% de las acciones, deciden sobre la marcha profesional de ese negocio, pero siempre son regidos, siempre son dirigidos por una asamblea de accionistas que suma miles y miles de accionistas, por ejemplo la compañía Coca-Cola o la compañía General Motors o cualquiera de ellas. Su base de capital es ampliamente democrática. Entonces, se pueden buscar esquemas donde haya una amplia participación de todos los mexicanos en el proceso de comercialización y venta y que haya algunos capitalistas que sean los que dirigen el negocio profesionalmente para sacarle mucho más provecho que ahora. A lo mejor en parte está usted respondiendo a lo que voy ahora a preguntarle, pero quisiera que tomara usted en cuenta dos cosas. Que no necesariamente el manejo privado, por la iniciativa privada, implica la garantía del éxito en una cuestión empresarial, por ejemplo en este caso el petróleo. Y luego también que en el caso de los bancos, cuando se privatizaron, se nos dijo igualmente que se estaba pulverizando el capital, que se estaba repartiendo entre muchos, y eso apenas es una experiencia de hace 3 o 4 años, y mire usted todo lo que ha resultado después con la privatización bancaria. Sí, aquí hay dos preguntas o dos temas. Uno es el que no necesariamente las manos privadas garantizan éxito, cierto. Lo que sí parece ser casi necesariamente es que las manos públicas son garantía de fracaso normalmente, de corrupción, de mala administración, porque los gobernantes tienen otra tarea que hacer. La sociedad realmente les encarga el bienestar general de la nación, les encarga la conducción política, les encarga responsabilizarse del rumbo que marcan los propios ciudadanos y por tanto no son los mejores expertos en manejos de compañías, en manejos de ventas, mercadotecnia, administración, ingeniería financiera. Así es de que yo no veo por qué en lugar de que los que el presidente de la República normalmente ha mandado como directores de Pemex no pudieran ser mejor seleccionados por los propios mexicanos como dueños del petróleo y poner gente que nos responda, gente que no permita la corrupción, gente que no permita que haya esa chatarra que hay aquí en Salamanca en la refinería. Bueno, están las instalaciones totalmente avejentadas, han perdido modernidad, tecnología. Entonces procesamos el petróleo a un costo elevadísimo. No han buscado la optimización del recurso humano, su preparación, su capacitación para que realmente produzca. Entonces, en ese sentido, la aclaración de mi parte sería que ni uno ni otro. Lo que habría que decidir en su momento es quién es el mejor. Ahora, en lo que señalabas en el segundo aspecto de si la forma en que se ha realizado no termina en monopolios o en malos manejos, como el caso de la banca, el análisis tendría que hacerse muy a fondo. El descalabro y por la mala conducción económica es lo que puso en entredicho la viabilidad de la banca y lo que puso en entredicho la viabilidad de todo el aparato productivo nacional y de toda la producción agropecuaria nacional. Las equivocaciones vinieron en la conducción y de ahí vino este descalabro brutal en todo el aparato productivo, incluido la banca. A mí me parece que esta banca privatizada no ha funcionado en buena medida por el descalabro económico, pero que de igual manera en la economía privada, aquel que no funciona lo expulsa la propia economía privada. Aquel que no produce resultados sale para afuera, quiebra y se queda sin ese negocio. O sea que tiene un mecanismo que obliga a la eficiencia, a los buenos resultados y que evita precisamente procesos de corrupción o procesos donde no se da el objetivo que se busca, y con este mecanismo que es un candado obliga a todo el mundo a ser eficiente, a ser honesto y a ser transparente. Exactamente. ¿No cree usted que, por ejemplo, en el manejo de las empresas públicas en el pasado, lo que siempre nos hizo falta fueron mecanismos de vigilancia garantizados por procesos democráticos auténticos? Me refiero a procesos políticos democráticos que pudieran hacer contrapeso al enorme poder que esas empresas tuvieron, Sin duda. pero que los mismos contrapesos podrían buscarse
en el caso de las empresas privadas que manejaran bienes públicos? Sí, sin duda, pero nuevamente aquí yo regresaría al principio fundamental. A mí me parece que hoy los gobiernos tienen una tarea expresa, marcada por la sociedad y por los ciudadanos. Es suficiente responsabilidad en su plato, en su mesa, como para que la saquemos adelante. El lograr mejoría económica en el bolsillo de cada ciudadano, el lograr calidad de vida para cada ciudadano, el lograr paz, estabilidad, armonía, o sea, un verdadero Estado de Derecho donde la sociedad pueda crecer y desarrollarse. Se ha satanizado mucho al emprendedor, al que asume responsabilidades empresariales, y la verdad es que pues yo creo que hoy la mitad de la sociedad mexicana es su propio patrón. De hecho, es un pequeño empresario, el tianguista, el que trabaja en un mercado, el profesionista, el dentista, el médico, es empresario, el del taller de herrería, el de carpintería, el ejidatario, es un empresario, él tiene una propiedad de tierra, tiene un recurso natural al cual sacarle provecho. Entonces, satanizar el término empresarial al hacerlo homónimo o hacer equivalente a transnacional, a exprimidor de trabajadores, a explotador de los recursos naturales sin misericordia, es equivocado. Realmente todos somos emprendedores y por esto yo, cuando hablo del petróleo o de la banca, pienso que en manos de mexicanos tan preparados como los hay ahora y con sentido de responsabilidad en los asociados trabajadores de esa empresa, funciona perfectamente. Por último, en esta parte de nuestra conversación, ¿por qué traer a colación ahora el tema del petróleo de parte de usted? ¿Usted está específicamente interesado en este asunto o qué tiene que ver con lo que se está discutiendo también en relación con la privatización de las petroquímicas? Si me permite, le dejo la pregunta planteada para hacer esta pausa antes. Surgió el tema, como usted nos ha platicado, en Nueva York, en una visita de usted para participar en un foro público, pero se convierte en un asunto en donde el gobernador de Guanajuato de pronto parece estar encabezando una visión específica de Pemex y de su futuro. Sí, así es que bueno, qué bueno la pregunta, porque allí en Nueva York hubo cerca de 20 encuentros con toda la comunidad financiera, con los empresarios, con el ramo del turismo, con los productores, vendedores, distribuidores de calzado, en fin, 20 reuniones en las cuales Fox acostumbra siempre pasar el micrófono. A mí me gustan las juntas democráticas, abiertas, para enriquecer, para aprender, para debatir. Y en una de tantas preguntas surgió esta de Pemex y se contestó como te lo indiqué al principio. Efectivamente, ni fue el objeto del viaje a Nueva York, ni es el objeto y tarea de este gobernador estarse ahorita metiendo en más problemas. A mí me parece que ahorita tenemos que concentrar nuestro esfuerzo aquí en Guanajuato. Afortunadamente las cosas van bien, vamos viendo la luz al final del túnel, estamos en una gran alianza, trabajando todos los guanajuatenses con una gran madurez política en un estado donde hay un gobernador del PAN, donde hay un gobierno federal del PRI, donde hay un congreso del estado del PRI y donde todas las alcaldías, 36 de 46, son del PRI. Entonces aquí se requiere manejo político, tenemos una gran madurez en esto, ambos partidos políticos, y la verdad es que las cosas van muy bien en Guanajuato. Quisiera que preguntarle un poco más después de eso, pero hay una parte de mi pregunta en relación que su intervención en relación con el petróleo surgió en el contexto de la discusión de las petroquímicas y de su privatización. Así es, no, y expresamente también la pregunta sobre Pemex, las dos cosas, la petroquímica secundaria y Pemex en sí mismo. Y la respuesta fue en ambos sentidos y se aplica para ambas partes. Es. Ahora, la diferencia sí está entre Pemex, empresa que comercializa, que distribuye y vende el petróleo ya transformado en muchas instancias, y lo que es petróleo como recurso natural. Ese es intocable, ese es sagrado, ese es propiedad de todos los mexicanos y ese jamás debemos de deshacernos de él. Ese sí nos permite un manejo estratégico, el contar con el recurso natural.
Inclusive yo utilicé una frase por ahí que también no sé por qué tanta exaltación, tanto relajo con esto del petróleo, cuando a mi modo de ver ya no es lo estratégico hoy en día. Estamos en una nueva era, estamos en la era del conocimiento, la era de la tecnología, la era de las comunicaciones, y hoy lo estratégico se encuentra en ese rumbo. Es mucho más estratégica la educación, los conocimientos, la tecnología, que el petróleo. Y de ahí yo he señalado que Vicente Fox, opinión personal, yo cambiaría 2 millones de barriles de petróleo, tranquilamente los cambiaría por 2 millones de mexicanos más que tuvieran preparación universitaria. Eso es mucho más estratégico. Sin embargo, señor gobernador, si usted me permite recordar o hacer la referencia, ningún país invadiría a otro para secuestrar o poseer a 2 millones de gentes preparadas en las nuevas tecnologías o en los nuevos conocimientos. Y en cambio, Irak hace apenas muy poco invadió a otro país para apoderarse de sus riquezas petroleras y se desató la guerra del Golfo, que fue una guerra que puso al borde de la gran catástrofe mundial al planeta. Lo que quizás vendría a ratificar que sigue siendo el petróleo un material estratégico de primerísimo orden. Sí, sin duda, pero eso no cambia las cosas ni el argumento que estoy dando, porque el recurso natural petróleo es de la nación, es de todos los mexicanos, y mi propuesta no es privatizar eso ni venderlo a la carrera. Entonces, expuestos a un ejercicio imperialista o a una guerra, una invasión del territorio por el petróleo, lo estamos de una manera o de otra. Que además pienso que ya no es el caso ni es la tendencia de los sucesos mundiales en este momento. Así que volvería al mismo argumento, que lo que se trata es de que el petróleo enriquezca a los mexicanos, no que enriquezca a un sindicato o no que enriquezca a un grupo que preside el país por 6 años. Lo que necesitamos buscar es que el petróleo nos enriquezca a los mexicanos, porque ahí nos envolvemos en la bandera, nos rasgamos las vestiduras, y yo le pregunto a cada mexicano que nos está viendo, ¿qué nos ha tocado del petróleo, además de contaminación, además de gasolinas caras y malas, además de enriquecimientos ilícitos y corrupción, además de ese avejentamiento de todos los equipos, los procesos? Aquí lo importante que tenemos que preguntarnos es si en manos de quienes gobiernan sexenalmente son las mejores manos para poner en ellos el petróleo, su proceso, comercialización y venta. Es muy padre el nacionalismo y yo soy el más firme nacionalista y amante de mi propia patria, pero de ahí por esa causa poner en manos de López Portillo, o poner en manos de Salinas, o poner en manos de La Quina el petróleo, así nos ha ido, ¿no? Entonces a mí me parece que tenemos que encontrar nuevos caminos. Repito, no es mi bandera, no es mi promoción, yo no voy a decidir la suerte del petróleo en este país, ni siendo presidente de la República se puede decidir, eso lo decide solo el Congreso Federal, el Congreso de la Unión, la representación de todos los mexicanos en esa Cámara de Diputados y en esa Cámara de Senadores. Así de que al fin y al cabo solo pongo el tema para que se debata. Señor gobernador, usted cumple 1 año de estar gobernando Guanajuato. Usted mismo sugirió ya algunas de las circunstancias en que ha tenido que llevar a cabo ese gobierno, con una oposición que era antes gobierno, hasta hace muy poco era el gobierno, hoy es el PRI oposición, en la mayoría de los municipios de Guanajuato, en el Congreso de Guanajuato, y seguramente esto lo ha puesto a usted como persona y como gente que tenía un proyecto de gobernante en una circunstancia naturalmente distinta a la que tenía antes de llegar al poder. Sí. Yo creo que es muy distinto ver los toros desde la barrera que meterse al ruedo a torear. ¿Cómo ha sido ese cambio para usted? ¿Qué ha significado desde el punto de vista del ejercicio concreto del poder este año de gobierno? Bueno, hay dos visiones aquí. Una tendría que ver con lo político, donde efectivamente me he encontrado con una circunstancia que además ha resultado de lo más favorable para Guanajuato. Esta circunstancia de un equilibrio en el ejercicio del poder. Esto que me ha obligado
como siempre debió de haber obligado a todos los gobernantes a respetar la Constitución en cuanto a la autonomía de poderes. Aquí funciona esa autonomía en el Poder Legislativo y funciona, si tú quieres, a fuerza, porque efectivamente ahí hay una mayoría absoluta del PRI. Así es que yo tengo que negociar, yo tengo que dialogar, yo tengo que debatir con el Congreso y nos damos unos agarrones de pronóstico y nos hablamos fuerte, pero siempre ambas partes pensando en Guanajuato. Y al final de esos debates intensos surgen las buenas ideas, los buenos programas, los buenos proyectos, las buenas personas, por ejemplo, para ocupar derechos humanos, para ocupar el poder judicial, los magistrados. Hubo un debate y al final hubo que hacer concesiones de parte del Ejecutivo, cambiar nombres, y todo esto enriquece a Guanajuato. Yo por eso he dicho y lo sostengo que en 1997 nada mejor le podía pasar al país que un congreso de la oposición. Y de veras que no le quiero desear ningún mal a Zedillo, al revés, lo mismo que estoy viviendo aquí, que lo veo tan ventajoso para Guanajuato, quisiera verlo para mi país, un congreso federal que le pusiera límites al presidencialismo, que lo obligara a negociar, que lo obligara a razonar los planes y las ideas, que lo obligara a un buen comportamiento en toda la estructura del poder federal en cuanto a honestidad, transparencia y lo demás. Así que ese congreso también sería el punto de partida para limpiar la casa, para exigir la aclaración de los crímenes políticos, para terminar con el narcotráfico, para terminar con la deshonestidad y la corrupción, para acelerar el federalismo y la descentralización, poniendo límites al presidencialismo. A mí me parece que es lo mejor que le puede pasar a este país y repito, es lo que aquí estamos viviendo. Ahora, la otra dimensión ya de gobernar, pues hay otro tabú en este país, otro paradigma que nos ha impuesto el propio sistema, que solo ellos saben cómo gobernar y nos lo restregan en la cara todo el santo día, que el resto de los mexicanos no valemos para gobernar, que no servimos para eso, que solo la familia revolucionaria. Bueno, yo aquí me encuentro que gobernar es bastante sencillo, que no tiene todas esas complicaciones rebuscadas. Es utilizar lo que aprendimos por allá en tercero o cuarto de primaria, la lógica, y es actuar con honestidad, eso sí, actuar con compromiso, actuar con intensidad de trabajo, trabajar intensamente y tener una gran prudencia y paciencia democrática. Realmente enriquecerse uno platicando con los ciudadanos, con los diputados, con los partidos políticos, con los grupos de oposición, y a través de esto va surgiendo la tarea de gobierno con gran naturalidad. Yo me atrevo a pronosticar que si en Guanajuato trabajamos con consistencia, con disciplina, atrás de este gran proyecto estatal que hemos definido entre todos, pronto vamos a ver tiempos mucho mejores aquí en Guanajuato. Tenemos que hacer una pausa, por favor. La experiencia de usted al gobernar, que nos describe como algo sencillo, gobernar es muy sencillo, dice usted, hay que escuchar a todos, hay que estar con todos, atento a todos. No ha sido, sin embargo, la experiencia de otros gobernadores llevados por el Partido Acción Nacional al poder. Ahora mismo en Jalisco, por ejemplo, en muy rápido tiempo, en una brevedad espeluznante, hay ahí un deterioro de gobierno que está llamando la atención de todo el país. Sí, decidieron agarrar de puerquito a Alberto Cárdenas ahorita, como agarraron a Fox con lo de Pemex, ¿no? Aquí hay una enorme resistencia del sistema a soltar el poder, a dejarlo ir, a confiar en la democracia, a confiar en los ciudadanos, a confiar en la sociedad. Y esto que estamos viviendo con Alberto Cárdenas nos va pasando a uno y a otro de la oposición, al que está de presidente municipal en Tampico, al que entró en Aguascalientes, y es esa resistencia de los dinosaurios, de quienes quieren detener el paso de México hacia la democracia, de quienes quieren regresar al pasado. Yo
Yo me parece importante ahorita señalar aquí que en Guanajuato está habiendo una transformación profunda de la tarea de gobierno. Nosotros ya dejamos atrás aquello de hacer infraestructura y obra pública y eso ya lo tienen los municipios operativamente. En ese terreno el gobierno se mueve hacia lo estratégico, hacia la visión de mediano y largo plazo, hacia ser un impulsor, un promotor de la sociedad, hacia buscar que la vanguardia, todas esas instituciones, empresas que hoy tenemos de alta competitividad y de alta capacidad, como son nuestras universidades, nuestros centros de investigación, que los unamos a la retaguardia, que empujemos en parejo a la micro, pequeña y mediana industria, a la pequeña escuela rural, al profesionista que se queda rezagado, que abramos oportunidades para todos. Yo esto que estamos viendo en Jalisco ahorita, para mí no es otra cosa más que el sistema mismo tratando de retener lo que ya se les fue y añorando tiempos pasados. Yo creo que el cambio también que estamos viendo en Jalisco está demostrándole a la sociedad que sí hay alternativas, que no es cierto que hay que tragar de esa misma sopa siempre, y aparte que las alternativas pueden ser altamente productivas. Entonces, esto lo único que hace es terminar con las prebendas, terminar con los intereses personales, terminar con la corrupción, con el narcotráfico. Yo me río de esos que dicen que Alberto Cárdenas tiene en su equipo narcotraficantes. A la mera hora los hay, y yo estoy seguro que Alberto Cárdenas le abre la puerta al ejército, a la procuraduría, al que quiera, para que se los quiten, porque seguramente hay enquistados ahí, gente del pasado. No llegó Alberto Cárdenas y sacó a todo el mundo que estaba ahí trabajando. Trabaja uno con el mismo equipo que estaba al 90% y solo se traen unas cuantas gentes nuevas, ¿no? Así es de que la sociedad de Jalisco no se chupa el dedo, no traga pinole. Allí los ciudadanos saben bien por qué decidieron un cambio y por qué van a sostener y apoyar a que ese cambio se dé en profundidad a pesar de todas estas resistencias. Por lo que nos lleva dicho usted hasta este momento respecto a Guanajuato, la resistencia aquí a ese cambio no fue tan feroz como comparativamente está ocurriendo en Jalisco. ¿Cómo se explica? ¿Por qué usted no tuvo esa resistencia? Bueno, es que yo me defiendo como gato boca arriba, ¿no? Aquí no ha faltado prensa, medios de comunicación, Congreso, el propio PRI, el PRD, duro y dale con sus ataques, ¿no? Lo que pasa es que yo no me paro ahí donde está el empantanamiento y a debatir. Nosotros estamos trabajando y vamos diario con los ciudadanos y a echar a andar proyectos hacia adelante. Entonces, si pasamos 4 días de la semana en los ejidos, en las rancherías, en las cárceles, en las patrullas, en las universidades, en los talleres, en las fábricas, pues ahí estamos trabajando hombro con la sociedad y impulsando esto. Esta otra grilla que se desata acá en vísperas de un periodo electoral, como es el año de 1997, no dejamos que nos reste esfuerzo. Y sí, la consideramos, la tomamos en cuenta, dialogamos intensamente, nos sentamos con cada uno de estos grupos a encontrar cuál es el problema, cuáles las soluciones y caminar hacia adelante, no detenernos. ¿Y cómo enfoca usted en los hechos, ya en la práctica de gobernante, la relación gobierno-partido gobernante, el que lo llevó al poder? ¿Usted sigue pensando como pensaba antes cuando era oposición, sí, o ahora, como le acusan aquí algunos de sus opositores, está también interviniendo en la vida de su partido, sí, para definir liderazgos y definir sus funciones y su proceso? Sí, bueno, los panistas y Vicente Fox en particular creemos firmemente en la separación de las tareas. El partido político tiene una tarea de proselitismo, tiene una tarea de difusión de doctrina, tiene una tarea de llevar a sus candidatos al poder y debe cumplir profesional y ampliamente en ese terreno. El funcionario público emanado del partido es otra cosa. Nos obligamos con todos y cada uno de los ciudadanos, nos obligamos a la pluralidad, nos obligamos a la equidad en el trato con todo mundo, sean de un partido, sean de otro, y aquí en Guanajuato cumplimos cabalmente con eso, más allá
voluntariamente. Hemos nombrado como secretario de Finanzas a José Luis Romero Hicks, que es un profesional muy preparado, pero que pertenece al PRI, y él es el que maneja los centavos y los billetes de este gobierno. A esta dama de hierro, María Elena Morales, que es la Contralora del Estado, ella viene también del PRI y quisimos nombrar una Contralora así para que nos cuide las manos, además de una transparencia total que permita estar bien vigilados y evitar todo uso deshonesto de los recursos. Así que creemos firmemente en esa separación, y tan es así que tengo reclamos importantes del propio partido político, del PAN, de su dirigencia estatal, de las dirigencias municipales, de que no los pelo, de que no trabajo para ellos, y se lo digo con absoluta claridad, no estoy en esta responsabilidad para estar trabajando para los panistas, trabajo para todos los guanajuatenses y tengo que dar resultados para todos. Ahora, los señalamientos del PRD y del PRI de que estoy actuando partidista no son más que denuncias efímeras buscando llevar agua a su molino, porque aquí yo reto a cualquier ciudadano, a cualquier miembro de la sociedad o del gremio político a que me demuestren una sola acción donde Vicente Fox haya sido partidista en su tarea de gobierno en Guanajuato. Señor gobernador, esto me lleva a la relación de usted con su propio partido. Nos está confiando que comités municipales o estatales, o el estatal de acá del PAN, le reclaman, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no ayudas al PAN? Y usted tiene, por lo tanto, que enfrentar a veces la oposición dentro de las filas propias. Pero no solamente dentro del Estado, ocurrió así, por ejemplo, ahora en la polémica efímera en relación con el petróleo, que sirvió para revelar no solamente posiciones distintas respecto a ese tema en las filas nacionales de su partido, sino para revelar otras diferencias de su partido con usted o de algunas gentes de su partido con usted y de usted con su partido. ¿Cómo las ubica usted en su militancia panista? Sí, un primer comentario iría en la línea de que el Partido Acción Nacional realmente es democrático a su interior. Y efectivamente habemos dentro muchas corrientes, muchas distintas formas de pensamiento, pero además está garantizado un ejercicio amplio de la libertad de opinión y de la libertad de conciencia, siempre y cuando nos manejemos dentro de ese marco general de doctrina y ideología del partido. Ahí sí no se vale, si uno voluntariamente aceptó sumarse a este instituto político, el estar violando o contradiciendo esos principios o valores universales que construyen la ideología de Acción Nacional. Pero por lo demás se da el debate en toda su amplitud y con toda su intensidad. Y esto espanta a muchos dentro y fuera del partido, porque no se nos olvide que venimos de una cultura dictatorial, donde solo el de los Pinos ha expuesto su pensamiento, ha señalado el rumbo de la nación y todo el país ha seguido esa marca. Entonces, en esta estructura tan monopólica, no estamos acostumbrados al debate. Yo pienso que es muy importante que se dé el debate y que se dé públicamente. La otra dimensión del asunto tiene que ver con otro problema que se le achaca a Fox, que anda mucho con Cárdenas o con Manuel Camacho, o que va a ver a los del PRI, que se lleva con esto. La verdad es que un político tiene que ejercer la política y tiene que ejercer el diálogo con todas las fuerzas políticas, pero además es un mandato para todos los panistas el salir extramuros, el salir entre los gentiles, como digo yo, y llevar ahí nuestro mensaje de democracia, de valores universales y hacer proselitismo. Hacerlo con los grandotes o hacerlo con los anónimos, para mí es lo mismo. Entonces, cuando Fox sale extramuros, sí está buscando consenso, sí está buscando identidad, cuando menos en aspectos torales de lo que hay que hacer en México, identidad para que sumemos esfuerzos. Y a mí me parece que la lucha por la democracia en México, la lucha por el cambio en México, no es exclusiva del PAN. Hay
miles, por no decir millones de ciudadanos que no están en el partido político y que buscan exactamente lo mismo. Entonces nuestra tarea es sumar toda esa energía, o así que echar fuera de los pinos estos cuates, ¿no? Ya estuvieron 80 años ahí y ya es tiempo de sacarlos para empezar a construir un verdadero país. Entonces, en ese sentido, también a veces hay mucho debate. Hacer proselitismo parecería, con los grandotes y con los chicos, como que usted aspiraría a jalar a sus posiciones a gente como Camacho, por ejemplo. ¿Usted se identifica más con Camacho, con Calderón como persona? No es jalarlos, sino sumar inteligencias, sumar talentos, sumar energía para dar la gran batalla democrática que hay que dar en este país. En ese sentido es buscar los consensos, buscar puntos de acuerdo para trabajar juntos. De hecho, terminaría yo este punto señalando que en las últimas democratizaciones que ha habido en el mundo, que son 35 desde la democratización española, 35 países han salido de la dictadura personal, de partido o militar, hacia la democracia, y en 30 de ellos ha sido a través de un líder, una causa común y toda la sociedad respaldándola. Y solo en 5 ha sido un partido político que gana a otros partidos políticos. Entonces no es una fórmula de pocas posibilidades de éxito, es una fórmula que logra los objetivos, pero además es una fórmula de una gran legitimidad democrática, es algo que debe de existir en las leyes electorales, la posibilidad de hacer alianzas, la posibilidad de buscar consensos, sumar esfuerzos y ganar batallas electorales. Regresamos en un momentito. En relación con esto que nos decía usted hace un momento de la posibilidad de las alianzas políticas, que son legítimas en todas partes, la ley electoral última, las últimas reformas que se hicieron, todavía en el gobierno del presidente Salinas, se cuidó mucho de ponerle candados a esa posibilidad y prohibió virtualmente las alianzas políticas. Y sin embargo no se están considerando en serio en las nuevas reformas que se gestaron ya en la mesa de Barcelona, en la Secretaría de Gobernación de los partidos políticos. A lo mejor no se van a volver a poder hacer alianzas para las elecciones del 97, que usted ya nos está señalando, que en su visión son muy importantes. Y yo creo que las de todo el país, pero usted las está planteando, las elecciones del 97 para el Congreso, como la posibilidad de crear un contrapeso importante, quizás histórico, al presidencialismo mexicano, creando un verdadero poder legislativo. Sí. Sin embargo, las alianzas no se ve que vayan a salir por ahí en la ley. Yo entiendo y espero que efectivamente se abra esa figura en la nueva ley electoral. Y me parece que así quedó acordado, cuando menos en la mesa de Barcelona. Faltaría que se ratificara en el Congreso. Ahora, yo creo que para que no se preocupe mucha gente, es muy difícil que el año que entra, a nivel de candidaturas a diputaciones federales y a senadurías, se hagan alianzas entre partidos políticos. Lo que seguramente va a resultar es una mayoría en el Congreso por la suma de 2 partidos políticos de oposición, del PAN y del PRD. Yo hago votos porque el PAN mismo tenga esa mayoría y la vamos a buscar con verdaderas ganas, pero en su defecto la mayoría de la oposición sí se va a dar, y esto ya nos produce ese resultado tan benéfico para el país. Así es de que en este camino la lucha del año próximo requerirá también otro cambio fundamental, que ese sí no se ha tocado en la reforma política y en la reforma electoral, y que ojalá y esto sirva de recordatorio a quienes están ahí. Hay por ahí una cláusula de gobernabilidad por medio de la cual aquel partido político que tenga el 35% de los votos y que tenga de ahí hacia adelante mayoría contra los otros 2, 3 o 4 partidos, automáticamente se lleva el 51% de la Cámara de Diputados. Ese efecto puede todavía tener un candado y una protección
para el viejo sistema de retener esa mayoría del 51%. A mí me parece que se tiene que quitar esa cláusula de gobernabilidad y dejar que lo que directamente elijan los ciudadanos es lo que vaya a dar ahí al Congreso. Sin embargo, más que aritmético o numérico, quizás el problema es político, porque muchos analistas y desde luego opositores al PAN acusan al PAN de haber estado aliado en los últimos años al programa de gobierno, al programa de Salinas, a los planes que se pusieron en marcha en estos años, que para muchos han sido los causantes de la situación actual del país, terrible, y que por lo tanto podría no encontrarse la voluntad política del PAN para hacer una verdadera oposición ni en el Congreso ni en los partidos, ¿no? Sí, en este juego electoral muy competido, esta lucha diaria por alcanzar la simpatía de los votantes, cada uno de los partidos políticos trata de posicionar al otro en situaciones de debilitamiento. Este asunto de las concertaciones, este asunto del aval del PAN a la tarea de gobierno en forma irrestricta es absolutamente falso. Yo llevo 8 años dentro de este partido político y no me ha tocado ninguna concertación, aunque dicen que aquí en Guanajuato la hubo, eso es falso y ahorita sería largo describir por qué no, ya lo hemos hecho muchas veces. De igual manera, tampoco existen estos arreglos electorales y estos avales a la tarea de gobierno. Por ejemplo, el PAN rechazó una y otra vez los 6 años de gobierno, la cuenta pública presentada por Salinas. Jamás la votó a favor, siempre la votó en contra. Eso no entiendo por qué se dice que sea un aval. Por último, el PAN se ha visto en una disyuntiva constructiva. Cuando ya se tiene acceso al poder, cuando ya se es gobierno, como lo es el PAN hoy para el 33% de la población nacional, se asumen responsabilidades, y responsabilidades no solo de gobierno, sino de cuidar la nación, de cuidar el futuro y de construir. Entonces ya se tiene que dejar de ser parcialmente oposición y convertirse en gobierno. Esto obliga a tener una relación. Vicente Fox, pues yo le echo de frijoles a Cedillo a cada rato por las equivocaciones que se cometen, pero al mismo tiempo me siento con él a platicar cada que voy a Los Pinos y arreglamos los asuntos políticos, arreglamos los asuntos presupuestales, debatimos el federalismo y esta relación es inevitable. Entonces no falta quien diga por ahí que ahí va Fox a hacer arreglos allá a Los Pinos, ni más. Yo voy a Los Pinos a hacer acuerdos que favorezcan la descentralización, que fortalezcan al Estado de Guanajuato, que impulsen el desarrollo de la calidad y el nivel de vida aquí en Guanajuato. ¿Y no le boicotean los recursos federales para los planes locales de Guanajuato? Para nada, y mis respetos para Cedillo en ese terreno, porque en lo absoluto nos hemos visto limitados en cualquier programa que nos corresponde tener. Ahora, por el otro lado, el gobierno federal está quebrado. Si hemos hecho muchas pláticas para muchos proyectos y terminan negándonos el dinero. Y señalo que está quebrado porque se le va el total del presupuesto, que es el 80% de los recursos nacionales, porque solo el 20% nos lo dan a los estados y a los municipios. Ese 80% se le va al gobierno federal en pagar nóminas, se le va en pagarle a los bancos, tanto dentro como fuera del país, o sea, en cubrir la deuda, y se le va en gastos fijos o en una que otra corruptela por ahí. Y resulta que para obra pública, para impulsar el país, para apoyar el desarrollo, no aporta nada hoy en día el gobierno federal más que ese 20% que nos manda. Esto es muy desafortunado y por esto es esta lucha intensa por el federalismo, por la descentralización. Cuando menos debe de corresponder a los estados y a los municipios el 40% del presupuesto, cuando menos. Y lo que hay que hacer es enjuiciar esa cantidad de más del 20% que se le está dando a la banca para rescatarla de la quiebra. La banca este año recibe más dinero que todos los estados y los municipios juntos. ¿Puede usted decirnos brevemente, señor gobernador, cuál es su visión de la economía en este momento, de la economía nacional? Y si la encuentra salida, ¿cuál es su diagnóstico? Que no se me espante nadie, pero está muy mal la economía. Está pésima, tenemos un cáncer profundo que no nos enseñan las cifras oficiales, porque no nomás salvando a la banca se resolvió el problema de este país.
todo el aparato productivo está sobreapalancado, endeudado, imposibilitado de salir adelante y de construir, pero además toda la estructura social está fuertemente desgastada, deteriorada por impotencia, por irritación, por falta de ingresos, por desempleo, por todo esto que hoy nos aqueja a los mexicanos. Entonces, habría que resolver la banca, habría que resolver la estructura productiva, habría que resolver la situación de los ciudadanos, pero más allá de eso, habría que cambiar todo el proyecto económico, toda la política económica, y no me refiero a salirnos de la esfera del libre mercado con responsabilidad social, me refiero a entrar a cambios profundos para que se dé un verdadero desarrollo hacia adentro, entre otras cosas. Primero, dejar de dar la prioridad al exterior, de mover la tasa de cambio, las tasas de interés y toda la política macroeconómica solo para que le vaya bien a los inversionistas de fuera, solo para seguir atrayendo capital. ¿Dónde está la visión hacia adentro, hacia nuestra riqueza, hacia nuestras fábricas, nuestro clima, nuestra agua, nuestra tierra, nuestras gentes, nuestras universidades? No hay un proyecto nacional hacia adentro. En segundo lugar, a la banca o quita la especulación y se orienta hacia la producción, o habría que jalarle las orejas muy duro o buscar que cambien de dueño, porque toda la orientación de la tarea financiera es hacia la especulación y el micro, pequeño y mediano empresario no recibe absolutamente nada. Y por último te diría, si no atendemos la educación, todo lo demás es vano. Si no concentramos el esfuerzo nacional en una verdadera revolución educativa, transformar a fondo esto, que el sindicato deje de tener en el puño la educación, que nos abramos a la modernidad, a la transformación profunda de toda la estructura, no vamos a salir de esto. Tenemos un terrible rezago educativo y nadie habla de la educación. Se nos va debatiendo la reforma política, la reforma electoral, se nos va debatiendo el neoliberalismo, las tasas de interés, y la educación, ¿en dónde está? Y las aspiraciones de los mexicanos, la cultura, el deporte, el conocimiento, la ciencia, la tecnología. Allí es donde está el impulso que este país requiere y es donde Guanajuato está concentrando sus esfuerzos, en la tarea educativa. En todos estos asuntos, ¿qué papel juegan? Ya es nuestra despedida del programa, por favor, los temas pendientes, los grandes temas pendientes nacionales que tienen que ver con el asesinato de Colosio, la investigación, la fallida investigación hasta hoy, Ruiz Massieu, Aguas Blancas, etcétera. Vitales. Mientras no haya Estado de Derecho, mientras no esté garantizada la vida, la seguridad, la tranquilidad de las personas, nuevamente estamos en problemas. Pero además, la desconfianza brutal que hay de la sociedad y de los ciudadanos en los gobiernos viene precisamente de no resolver esas cosas, de meter los problemas abajo de la alfombra, no sacarlos a la luz pública y no resolverlos. ¿Cómo es posible que maten a Colosio, se haga una autopsia y no se sepa si fue un balazo o dos? Digo, quien hizo esa autopsia ya debería estar remetido en el tambo desde hace mucho rato. Quienes hicieron las primeras averiguaciones ahí de las primeras horas, las primeras 74 horas, esos cuates debían estar sometidos a un juicio a fondo, porque allí es donde puede salir la verdad. Sin embargo, se tapó todo, se maquilló y hoy le exigen a Lozano Gracia aclarar eso. ¿Cómo lo va a aclarar si hubo todos esos tapujos y esas coberturas que hubo ahí? Entonces, es vital que aclaremos esas cosas, los mexicanos, para que no sigan incidiendo en esta terrible desconfianza. Yo creo que si algo debe aspirar un gobernante es tener la confianza de los ciudadanos, y eso es lo que buscamos aquí en Guanajuato. Sin esa confianza no hay fórmulas de gobernar, no hay fórmulas de echar a andar una economía que camine. La desconfianza corroe, erosiona toda la construcción de un país. Todavía es válido en México, por último, los liderazgos personales dentro de nuestra cultura política nacional. Sin duda, y aquí voy a decir una cosa que a mucha gente no le gusta, ¿no? El gran avance de la humanidad, los grandes saltos cualitativos y cuantitativos se dan por impulsos de personas, no se dan por asambleísmo, no se dan por conspiraciones, no se dan por agrupaciones. Yo creo que tiene que haber una mezcla correcta entre el asambleísmo, el congresismo, que reúne talentos, que provoque el debate y que supervisa y cuida que se hagan bien las cosas. Pero sin el impulso de las gentes, la humanidad
estaría todavía en una etapa muy atrasada. Yo creo que se valen los liderazgos, son los que promueven y impulsan los grandes saltos cualitativos. Y por esto, en Guanajuato, queremos hacer un lugar de reflexión. Por eso queremos traer líderes de todo el mundo. Queremos traer a Gorbachov en noviembre próximo, queremos traer a Margaret Thatcher, queremos traer a los científicos del mundo, a los premios Nobel, queremos traer a la comunidad empresarial, lo más destacado, queremos traer a los académicos, queremos traer a los de la cultura, queremos traer a lo que más nos puede enriquecer el próximo milenio y el próximo siglo, regresar a los valores del espíritu, regresar a los valores del ser humano, y en este sentido queremos explorar aquí en Guanajuato en noviembre 21, 22 y 23 el futuro de la civilización, de la humanidad ya entrando al siglo XXI. Se trata de algo más allá que debatir ahorita estos problemas ya tan debatidos y tan cansados de México, de no estar en democracia, de no tener procesos electorales reconocidos. No, esto es de más altura, es una visión de mucho más amplitud que nos permita rejuvenecer, que nos permita revivificar la flama ardiente que llevamos adentro cada mexicano de buscar realización personal, de integrar una familia, de tener un país de oportunidades, un país que nos permita a todos ser y hacer lo que siempre hemos deseado. Le agradezco mucho, gobernador, que haya recibido Canal 40 a Realidades y que nos haya permitido charlar con usted de esta manera. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a usted. Nos veremos como siempre en Realidades. Ha sido una presentación de CNI. XHTVM. CNI. Canal 40.